Uno de los temas que nos han solicitado a partir de cursos anteriores es el de la medición de resistencia de un sistema de puesta a tierra. Se habla muchísimo de la temática de cómo realizar esta medición, mas sin embargo nos referiremos a el planteamiento del anexo de la NMXJ 549, donde se detalla de forma muy explícita los requerimientos que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer una medición de un electrodo o de un sistema de puesta a tierra. Vamos a partir del siguiente esquema, donde fíjense que a la hora de diseñar un sistema de puesta a tierra, lo que se debe realizar es, en primer paso, una medición de resistividad de terreno. Esta medición de resistividad de terreno se encuentra explicada en nuestro canal en el enlace que le estamos mostrando. Una vez que se hace la medición de la resistividad del suelo, debe obtenerse, debido a las características que se trazan a partir de esas mediciones, si la tendencia del suelo es homogénea o, en el caso de ser heterogénea, si se comporta de forma ascendente o descendente. Estas temáticas están en detalle explicado en el webinar que les sugerimos. Ahora bien, a partir de esto podemos hacer un tratamiento analítico riguroso por la obtención del modelo de dos capas del suelo, el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, y de ahí comprobar si el valor, en el caso por ejemplo para pararrayos, es menor o igual a 10 ohm, y si es así, proceder a la instalación del diseño que se haya elaborado de la puesta a tierra y la medición finalmente en campo de la resistencia del sistema de puesta a tierra instalado. Ahora bien, por otro lado, pudiéramos utilizar fórmulas simplificadas, la obtención de la resistividad uniforme equivalente del suelo, el cálculo igualmente del sistema de puesta a tierra y llegar a la comprobación, instalación y medición. Ahora, fíjense que por ambas vías, ya sea fórmulas simplificadas o tratamiento analítico riguroso, se llega a la definición de un arreglo de la propuesta a diseñar del sistema de puesta a tierra, también tratado en nuestro canal. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la solución de la delta. Esa es una configuración, mas sin embargo no siempre aplica para todo tipo de suelo. Por eso debe evaluarse, y les invitamos a que vean al final de este webinar los videos que recomendamos, donde se encuentran cada uno de las partes de este diagrama. Fíjense que hoy concluimos la elaboración de este diagrama a partir de explicar la medición en campo del sistema de puesta a tierra instalado. Ahora, para esto nos vamos a el principio de medición. En el anexo C se plantea que el método consiste en hacer circular una corriente por el electrodo a ser medido, o sea, el electrodo que esté sometido a estudio, y la influencia de esta corriente sobre el electrodo en términos de potencial es medido entre el electrodo de puesta a tierra bajo prueba y un electrodo auxiliar de potencial. Si nos vamos a la figura que plantea la norma, que es la figura C8, se ve que E es el electrodo de estudio o el electrodo que conforma el sistema de puesta a tierra, y de ahí nos vamos a un electrodo C, electrodo auxiliar de corriente, y un electrodo P, electrodo de potencial, cuyo electrodo P se va a ir desplazando bien de forma uniforme en distancia hasta llegar aproximadamente a tomar un conjunto de mediciones que vamos a ver a continuación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, fíjense que el instrumento, de hecho en la foto se muestra cómo se especifica en color verde,
P de potencial en amarillo y C, inyección de corriente en rojo. Este es uno de los equipos más sencillos que podemos encontrar, y fíjense que lo que se hace en realidad es, a partir de una fuente de corriente, o sea, una batería que está en el interior, inyectar esa corriente por el electrodo de corriente, valga la redundancia, y va a circular a través del terreno y del electrodo sometido a estudio, y por supuesto el electrodo de potencial va a ir determinando o testeando los valores de caída de potencial. Ya cuando se hace la medición, se plantea que la corriente de prueba que circula por el electrodo bajo prueba y el electrodo auxiliar de corriente C da como resultado una variación de potencial en la superficie del suelo. El perfil de potencial a lo largo de esa dirección se ilustra en la figura C9. Ahí se puede observar cómo se va testeando, variando la distancia del electrodo de potencial hasta el electrodo de inyección de corriente. En la figura o la foto se muestra cuál es qué se considera como el desplazamiento, ¿no?, a partir del electrodo de corriente. Si vamos a ver qué consideraciones se plantean en la norma para especificar el equipo de medición, el equipo calibrado de medición debe contar con las siguientes características: un intervalo de frecuencia de 100 a 200 Hz o mayor, posibilidad de proveer alta y baja corriente con valores de 5 mA hasta 250 mA, accesorios provistos por el fabricante de medición como son los cables, las picas, etc. Y en caso de no contar con accesorios para el equipo de medición, utilizar cable o cordón aislado de cobre tipo SCE o SCT, con una designación de uso más común, que sería una sección de 14 AWG o 2.08 milímetros cuadrados o hasta 16 AWG, con accesorios en sus extremos para la conexión al equipo y electrodos auxiliares con una longitud mínima de 50 centímetros y un diámetro de 13 milímetros. Algunos de los siguientes materiales pueden ser utilizados, como es el acero inoxidable, acero recubierto en cobre, o sea, de un propio electrodo se pueden conformar estos accesorios, o acero galvanizado. Si se fijan, son los tres mismos materiales que se recomiendan para el uso de los electrodos de puesta a tierra. Si vamos a ver, siempre que nos hagan una medición o se esté hablando de una medición de puesta a tierra, se debe exigir el certificado de calibración del material, con el objetivo de poder comprobar, como se marca en rojo, la fecha hasta cuando la calibración es válida. Recuerden que además, cuando una de las preguntas que más nos hacen es en qué periodos hacer las mediciones. Bueno, siempre que se pueda hacer, no inmediatamente de una zona que se le haya aplicado riego o que haya existido lluvia, de veras se recomienda, ¿no? Y recuerden que hay dos opciones: o hacer la medición con el cálculo de ecuaciones exactas o a partir de un conjunto de ecuaciones que vienen acá en la norma. Ahora, cuando se habla del procedimiento de medición, bueno, primero seleccionar el equipo de medición calibrado para la aplicación, seleccionar el electrodo de puesta a tierra a medir. Cuando se habla del equipo de medición es porque existen equipos para medir resistividad de terreno y a su vez con ellos se puede medir resistencia de puesta a tierra. Debe quedar bien claro que el método de resistividad de terreno que recomendamos revisar en nuestro canal se realiza con medición en 4 puntos, mientras que el método de medición de resistencia se hace con 3 puntos, lo que
cada equipo nos brinda la posibilidad de la reconexión para un tipo de medición u otra. Definir la posición del electrodo auxiliar de corriente. Eso es importante a la hora de hacer el punto donde se va a poner la medición. Muchas veces el electrodo está tapado, no han dejado registro, no han dejado desconector o forma de desconectar el sistema de puesta a tierra a la barra, y entonces lo que debemos hacer, o se recomienda siempre que la barra esté cercana al sistema de tierra, desconectar lo que sería el sistema a donde va, ya sea un site o un tablero, etcétera, y realizar las mediciones, ¿no? Ahora, definir la posición del electrodo auxiliar de potencial. Esto se va a realizar de forma tal de que podamos tomar un conjunto de mediciones en todo lo largo de la zona a testear. Incrementar la distancia del electrodo auxiliar de potencial en intervalos homogéneos hasta alcanzar la longitud total del electrodo auxiliar de corriente que ya haya fijado. Registrar los valores obtenidos en cada uno de los puntos, graficar la curva de resistencia a tierra e identificar la zona plana de la característica. El valor que debe utilizarse como representativo de puesta a tierra es aquel que se encuentra en la región plana de la curva y cuya diferencia con valores adyacentes no supere al 5%. Ahora, finalmente vamos a recomendar cuáles son los videos más afín al que estamos presentando. Bueno, ya planteamos el de resistividad de terreno, el capítulo 1 de corrosión de las tomas de tierra, el capítulo 2 de uso del acero en sistemas de puesta a tierra, el 3, instalación de electrodos en un sistema de puesta a tierra, sistemas de puesta a tierra, qué factores intervienen, sistemas de puesta a tierra, unión equipotencial y diseño de malla de puesta a tierra en materiales de acero. Del tema de medición, finalmente les propongo que sigan en nuestro canal las propuestas de fechas de curso, porque hay mucho más que tratar, como qué hacer a la hora de una medición de resistencia de puesta a tierra si está en un estacionamiento que ya se encuentra colado. ¿Qué precauciones podemos tomar a la hora de hacer una medición de puesta a tierra donde se ha aplicado rellenos y materiales que puedan intervenir en la medición de la misma? Esto y más lo pueden ver en los cursos que ofrecemos de forma periódica de diseño de puesta a tierra. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Den sus opiniones, por favor, compartan el mismo, suscríbanse a aquellos que no lo han hecho y seguiremos compartiendo conocimientos. Muchas gracias.